Dejamos a Booz en esa plática con Ruth, donde le dice: Ruth, vamos a descansar en lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Descansa, yo mañana atiendo este asunto y que sea lo que Dios quiera. Y entonces Booz se dirige a la puerta de la ciudad. La palabra de Dios nos enseña que las puertas de las ciudades antiguas eran los lugares donde se reunía la gente importante, donde estaban los jueces de la ciudad y donde se llevaban a cabo los asuntos importantes y los asuntos legales. En ese momento Booz llama a aquella persona que tenía más derecho. En esa plática que vimos la semana pasada, Booz le dice a Ruth: ciertamente hay alguien que es más cercano que yo, alguien que tiene más derecho. Y llama a esta persona, llama a los testigos y presenta el caso. Vamos a leer Ruth 4, versículo 1. Dice el pasaje: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Llama la atención la forma en la que Booz se dirige a esta persona. En el original hebreo aparece esta forma. Habla de él como un fulano, como un hey tú, ¿no? No pronuncia su nombre. Y aquí Dios nos enseña algo. O sea, Dios no se detiene a darnos detalles de las personas que no quieren, que no están interesados en su voluntad. Los ama igual. Jesús dice: yo morí por todos, di mi sangre por todos, pero no pierde tiempo en aquellos que no quieren, que no están interesados en su voluntad. Dios puede salvarlos, puede amarlos completamente. Es más, los ama tanto como aquel que sí anhela su voluntad. Pero finalmente aquí entendemos algo. Ninguno de nosotros, como tampoco lo fue este fulano, va a ser llevado a hacer algo contra su voluntad. Ninguno de nosotros va a entrar a una intimidad más estrecha con el Señor si no quiere. Ninguno de nosotros va a ser llevado a un servicio a Dios que no quiera hacer. Y ninguno de nosotros va a ser obligado a obedecer. Dios plantea en su palabra nuestra línea de acción. Nos dice: esto es lo que tengo para ti, pero espera que nosotros nos movamos, que individualmente decidamos: yo quiero hacer esto para Dios. Porque a fuerza, es más, dice por ahí el dicho, ¿no? A fuerza, ni los zapatos entran. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos habla de nuestra responsabilidad en cuanto a la voluntad, el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos. Un libre albedrío que tiene que ser puesto bajo la tutela, bajo la supervisión, bajo el señorío de Cristo. Cuando leemos los evangelios, nos encontramos, por ejemplo, a Jesús multiplicando los panes, ¿no? Esa escena donde están 5,000 varones más sus familias, etcétera, sus hijos, esposas, ¿no? Y Jesús dice: denles de comer. Los discípulos no entendían exactamente lo que Jesús les estaba pidiendo. Pensaron que tenían que ir a comprar pan por 300 denarios, el salario de todo un año, para darle de comer a esa multitud. Y Jesús les dice: no, yo quiero que ustedes aprendan a descansar en mí, a confiar en mí. ¿Qué tienen? Y entonces está por ahí un muchachito que tiene algunos panes y unos peces, y Jesús dice: con esto en mis manos es suficiente. Jesús toma esos panes, esos peces y alimenta a esa multitud. Todos se sacian, todos comen hasta quedar satisfechos y aún sobra. A la mañana siguiente, la gente empieza a seguir a Jesús de una manera intensa, vamos a ponerlo en estos términos. Y Jesús les dice: ustedes me están buscando porque comieron pan, se saciaron y entonces me ven como el que puede proveer para mi necesidad física y el que puede ser, vamos a decirlo así, la solución para mis problemas sociales. Ellos querían venir, dice la Biblia, querían venir a apoderarse de Jesús y hacerlo rey. Este nos va a sacar de la esclavitud del yugo romano. Y Jesús les empieza a explicar que Él no había venido a eso, que Él no había venido a ser rey, que Él había venido no a reinar sobre ellos, sino a reinar dentro de ellos. Y Jesús empieza a compartir detalles profundos sobre lo que significa seguir a Cristo.
Cuando ellos empiezan a entender que a lo que Dios los invita es a entregarle su vida, o sea, no a votar por Él, ¿no? O sea, yo voto por Jesús, ¿no? Y ahí toda la multitud, un hurra por Cristo, que nos alimenta, que nos suple, que nos bendice, que nos sana. Pero cuando Jesús les dijo, yo quiero reinar en tu corazón, yo quiero ser lo primero en tu vida, yo quiero ser el eje de tu existencia, entonces dan un paso atrás. Y dice la palabra de Dios que se empiezan a ir. De tal manera que no queda ninguno de toda esa multitud no queda ninguno, sino solo los 12. Y Jesús, aún con los 12, se voltea y les dice, ¿quieren acaso iros ustedes también? ¿Se quieren ir también ustedes? Ha de haber habido un silencio de unos segundos. Yo, cuando leo el pasaje así, me gusta imaginarme la escena, ¿no? Imagínate esos segundos que dicen, y a ver qué van a decir, ¿no? Y entonces Pedro toma la voz y dice, Señor, yo no tengo a dónde ir. Y eso es realmente lo que hoy debe así también volver a cautivar nuestra vida. Se me pone chinita la piel de recordar, sin Cristo no tenemos a dónde ir. Pedro dice, Señor, yo no tengo a dónde ir, tú me salvaste, tú me rescataste, tú le diste a mi vida sentido, ¿a dónde voy? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy cada uno de nosotros, si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, ante esa posible invitación de, te puedes ir, realmente debemos reconocer, ¿y a dónde vamos? ¿A una vida sin sentido? ¿A una vida donde no hay satisfacción? ¿A una vida donde siempre te ofrecen algo que nunca se alcanza? Y es ahí donde nosotros tenemos que sumarnos a lo que Pedro dijo y decir, Señor, sí es cierto, ya entendí. No hay lugar, no hay otro sitio en el cual yo pueda estar mejor que es a tu lado. Cuando vemos lo que Dios es, cuando cantamos tu amor inagotable es, cuando vamos a la palabra de Dios y tenemos más de 6,000 promesas para descansar en ellas, podemos reconocer lo que Dios es. Podemos entender un poquito más lo que Dios es, ese amor infinito, inagotable, esa fidelidad que dice la palabra, lo rodea, ¿no? Pero por otro lado vemos cómo es nuestra vida y cómo somos. Somos frágiles, somos débiles, somos olvidadizos, ¿no? Por eso Jesús constantemente en el Antiguo Testamento decía, no te olvides de lo que yo he hecho en ti. Porque tendemos a olvidar las bendiciones de Dios. Y debemos ser conscientes que nuestra insuficiencia, nuestro olvido, nuestra necedad tiene que ser llevada constantemente a los pies de Jesús para que Él la corrija, la supla, la enderece. Eso es lo que constantemente tú y yo necesitamos. Por eso la palabra de Dios usa estos términos. Ven a mí y bebe. Bebe constantemente. ¿Por qué? Porque volvemos a tener sed. Esa sed que solo Jesús puede satisfacer. Cuando Pablo pregunta en el Nuevo Testamento y dice a los corintios, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién está capacitado para vivir la vida cristiana a la que Dios nos invita? Y Pablo responde, ninguno de nosotros. O sea, ¿quién es suficiente? Ni tú ni yo somos suficientes, pero esa suficiencia viene de Dios. Y aquí es donde entendemos que el cristiano victorioso es el que cada vez es más consciente, el que cada vez es más definido en ir y buscar esa satisfacción, esa capacidad, esa limpieza en Cristo. ¿Sí? Es el creyente que ha entendido que necesita darle más espacios a Dios, porque ese amor de Dios, esa paciencia de Dios, ese gozo de Dios, tiene que hallar cabida en nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está lleno de otras cosas, tú puedes llenar un recipiente de algo si ya está ocupado por otra cosa. Hay una ley de la física que dice que dos materias no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Tu corazón, vamos a entenderlo así espiritualmente, tu corazón es un recipiente, una vasija. Si tu corazón está lleno de ti mismo, por más que Cristo quiera llenarte, por más que Cristo quiera darte tu gozo, su paz, ¿no? Su paciencia, si tu corazón está lleno de ti, ¿a dónde lo acomodamos?
Por eso la palabra de Dios dice, es necesario, fíjate las palabras, es necesario que yo mengüe, que yo sea hecho menos, para que Cristo, lo que es Cristo, lo que Cristo produce, pueda crecer en mi vida. El cristiano victorioso es la persona que entiende que todos los días tenemos que ir y recargar fuerzas alimentándonos de las cosas que hacen crecer el espíritu. La palabra de Dios enseña, el que alimenta el espíritu, del espíritu cosecha vida. ¿Cuál vida? La vida que Cristo produce. El que no alimenta el espíritu, aunque no sea consciente, de manera, vamos a decir, de manera natural, se alimenta la carne. Ustedes han leído ese pasaje donde Jesús dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, cuando el hombre pecó, le dio al diablo el derecho de gobernar el mundo. Y así, de manera muy sencilla, el diablo es el príncipe de este mundo. Por eso es que vemos un mundo completamente organizado en contra de Dios. Ideas, pensamientos, filosofías, costumbres, prácticas, entretenimiento, todo contrario a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo odia a Dios y odia lo que Dios más ama, que es al hombre, a ti y a mí. Y entonces todo este mundo, todo este diseño en el cual vivimos está planeado para que el hombre no piense en Dios y alimente el orgullo, alimente su independencia, sea el señor de su propia vida. Y entonces la carne de eso se alimenta. Todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, en las noticias, todo lo que se ve en la televisión, en el cine, en la música, todo tiene su venenito, ¿no? Claro, uno piensa, oye, pero es que hay cosas buenas. Mira, sin duda hay cosas buenas. Pero si para encontrarte una buena cosa tienes que chutarte todo el veneno, ¿cuál es el beneficio? Y aquí entramos a un tema muy importante. La palabra de Dios, cuando nos lleva a esas enseñanzas, nos quiere recordar que lo que Él quiere producir es un corazón sensible. Un corazón sensible solamente se produce cuando el creyente está convencido de que solamente en la voluntad de Dios, de que solamente al lado de Dios podemos ser lo felices, lo gozosos, lo plenos que Él planeó. El creyente sensible es el que distingue fácilmente lo que a Dios le agrada y el que rechaza de una manera casi automática a lo que a Dios ofende. Y a lo mejor tú te preguntas, oye Arturo, ¿y qué tiene que ver esto con vos y Ruth y el fulano? Bueno, el fulano, en un sentido práctico, representa a esa persona. Es más, no sabemos si el fulano era salvo o no. A lo mejor ni nos lo encontramos en el cielo. Pero lo que sí podemos ver con claridad es que el fulano no fue sensible a la oportunidad que Dios le presentó en su vida. El fulano dejó pasar la oportunidad de venir a formar parte de los ancestros de Jesús, de la genealogía de Jesús. El fulano no tuvo sensibilidad espiritual. Y hoy nosotros podemos, en un sentido práctico, podemos venir a formar parte de la lista o de los que queremos ser parecidos a vos, o de los que a lo mejor sin quererlo, pero también sin evitarlo, venimos a formar parte de la lista de los que Dios tiene que decir, pues es un fulano. ¿Y este fulano? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner algo práctico para que lo podamos ubicar. La naturaleza, la tuya y la mía, aunque hayas recibido a Cristo, tenemos una naturaleza echada a perder. Una naturaleza que es atraída a lo equivocado. Una naturaleza que le gusta lo chueco, lo torcido. Y que Dios dice, la clave en tu vida es que tú me dejes ser
la vida, que me dejes producir la vida que le agrada a Dios. Y que esa naturaleza que todos tenemos, que todos cargamos, sea hecha chiquita. Nunca desaparece. Tú te puedes dar cuenta cómo puedes estar de repente, por ejemplo, en un estudio así, y de repente venirte un mal pensamiento, venirte una idea equivocada. Eso lo produce la antigua naturaleza. Cuando el creyente es sensible a la voz de Dios, a la invitación del Señor, entonces tú puedes ubicar fácilmente: Dios, dame victoria sobre este pensamiento. Y cuando hay sensibilidad, Dios no tiene ninguna dificultad para mostrarte no nada más lo que está equivocado, sino darte la victoria para vencerlo, darte la fuerza para vencerlo. Pero cuando no hay esta sensibilidad, viene ese pensamiento y entonces el pensamiento empieza a dominarte. Empiezas a estar concentrado nada más en eso. Y entonces surge lo que la palabra de Dios llama la justificación. ¿Por qué? Porque entonces me agarro de lo que no está bien, pero además empiezo a criticar o empiezo a ver diferente, cuando menos, a los que piensan diferente a mí. Y te voy a poner algunos ejemplos. Hay creyentes que dicen, es que yo no soy un exagerado. Hay creyentes que dicen, es que yo prefiero ser de los moderados. Ni mucho, como si pudiéramos realmente ser exagerados en cuanto a la obediencia, al amor, a la gratitud, ¿no? Imagínate que lleguemos con Dios, no, es que yo no quiero ser exagerado en mi relación contigo, ¿no? Otra forma de expresar esto es cuando decimos o cuando escuchamos, es que yo no soy fanático o fanática. Imagínate si Dios no hubiera sido fanático en amor por nosotros. Imagínate si Él hubiera dicho, no, pues mira, no voy a pagar por todos, son muchos, ¿no? Nada más voy a pagar por algunos. Esos pensamientos surgen de un corazón que ha caído en la trampa de la insensibilidad, o que ha perdido la sensibilidad y empieza a ver las cosas diferentes a como Dios las ve. Ahora, Pablo, en la carta a los Corintios, Dios lo guía a tratar un tema que a veces no nos gusta escuchar, pero que es bien necesario. Pablo se dirige a los creyentes de Corinto y les dice, a ver, ustedes están envanecidos. ¿Y sabes cuál era la raíz de ese envanecimiento? Que los creyentes en Corinto habían llegado a un punto donde pensaron, mira, puedo pecar y no pasa nada. Puedo permitirme ciertas cosas que yo sé que no le agradan a Dios y mira, aquí estoy. Tengo relación con Dios y además estoy disfrutando esto otro que me habían dicho por ahí que a Dios no le agradaba, que a Dios le ofendía y mira, no pasa nada. ¿Te das cuenta que ese es el mismo engaño que el diablo le planteó a Eva en el Edén? Cuando Dios dijo, no comas de este árbol porque si comes de este árbol vas a morir. La serpiente, ¿qué dijo? No morirás. No hay problema. No pasa nada. Y ahora preguntémonos si no pasa nada. Tú y yo vivimos las consecuencias de una naturaleza corrompida, de un mundo corrompido, de un ambiente entregado al diablo, porque Eva le creyó a la serpiente cuando le dijo, no pasa nada. Y entonces Pablo nos lleva a este tema porque le dice a los corintios, y hoy a nosotros, dice, no se engañen, un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a entender bien este pasaje. Pablo le escribe a unos creyentes que están ante un grave pecado de inmoralidad, que el mismo pasaje dice, ni aún entre los que no conocen a Dios se nombra este pecado. Y ustedes, como creyentes, están permitiéndolo, consintiéndolo y hasta están orgullosos.
Y entonces viene esa enseñanza, un poco de levadura leva toda la masa. ¿Qué nos enseña esto? Que el creyente, en este caso en Corinto, no llegó a ese punto de la noche a la mañana. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. No llegamos al punto donde ya se evidencia el pecado grotesco, la actitud terrible, sino que es ir permitiendo cosas que te van haciendo cada vez más insensible. Es como cuando, voy a poner un ejemplo físico, ¿no? Es como el oído. Yo me jactaba de que escuchaba bien o muy bien. Conforme pasa el tiempo me doy cuenta que ya no escucho tan bien, ¿no? Y te das cuenta como algo que era más sensible, ahora ya no lo es. Desde el punto de vista espiritual, Dios dice que nuestros sentidos solamente pueden mantenerse afinados, aguzados, en una estrecha relación con Él. Cuando no estamos en esa estrecha relación, dejamos de escuchar las cosas que de otra manera hubiéramos escuchado. Es como cuando el Espíritu te dice, háblale a esta persona. Sí saben a qué me refiero, o sea, no es una voz audible, pero es así la impresión de que Dios te dice, compártele, háblale de Cristo. Y cuando cedes a esa invitación, ¿qué produce el Espíritu en tu corazón? Gozo. Así, un gozo indescriptible. El gozo del Espíritu te permite disfrutarlo tú. Ahora, eso que entendemos muy fácilmente en cuanto al gozo que el Espíritu produce, también lo vivimos cuando hacemos cosas o permitimos cosas que al Espíritu lo entristecen. El corazón se entristece, tu vida se opaca, pero no relacionamos tan fácilmente, ay, es que estoy permitiendo esto. Sino que pensamos, no, es que la circunstancia, no, es que es el problema que tengo, no, es que es esto que me preocupa, no, es que es mi pareja, no, es que es este amigo que me hizo esto o aquello. Y empezamos a descargar el problema que de fondo es un problema espiritual, pensando que es un problema de fuera. Si fuéramos sensibles, entenderíamos, es que lo que perdí, lo que me está afectando, es la falta de sensibilidad, porque no estoy dejando que mi corazón sea lo que le dijo Jesús a Pedro, el que está limpio, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, o sea, continuamente ser limpiado de la suciedad, de la mugre que se nos pega cuando caminamos descalzos. Hoy en la mañana me metí a bañar, caminé un rato en la casa descalzo, y tú dirías, oye, esta casa no se barre. Sí se barre. Sí se barre y se barre con mucha frecuencia. Pero el polvo, aunque no lo veas, ahí está. Y si desde el punto de vista físico eso es una realidad, desde el punto de vista espiritual todavía es más. Y necesitamos tener esa prontitud, esa constancia para ir y decirle a Dios, Dios, aquí estoy, necesito mi limpieza de pies. Dios hoy tiene un plan para nosotros. El plan para nosotros es que entendamos que necesitamos ser más sensibles, que necesitamos ser más sintonizados con lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque si ya entendimos que el alimento para la carne se presenta en el aire, que hasta cuando no es tu intención, tu carne se está alimentando, Dios dice, para alimentar al espíritu, hay que ser disciplinados, hay que ser constantes, hay que tener carácter. En el Antiguo Testamento, en el tiempo donde Israel es sacado de Egipto y llevado a la tierra prometida, todos los días tenían que ir a recoger su alimento. Y no faltó el práctico que dijo, ay no, ¿todos los días? Yo mejor recojo para 2 o 3 porque eso de estarme levantando temprano. Y el plan de Dios no fue así, el plan era todos los días demostrando dependencia de Dios, todos los días demostrando confianza en Él, todos los días mostrando obediencia. Lo mismo pasa hoy con nosotros en la Biblia, todos los días Dios dice, ven, aliméntate, ven, vamos a pasar un tiempo juntos en oración. Todos los días necesitamos que su trabajo
se realice en nuestra vida. Pero cuando nosotros no pasamos este tiempo con el Señor, esa sensibilidad se va perdiendo, ¿sí? La insensibilidad espiritual al final hace que sea muy difícil distinguir si una persona es creyente o no. ¿Sabes por qué? Porque se empiezan a comportar igual. Y hay personas, piensa en Nicodemo. Nicodemo era una persona moral, una persona bien portada, una persona ejemplar en la sociedad de su tiempo. Y Jesús le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. O sea, una persona sin Cristo no tiene que vivir mal, simplemente vivir sin Cristo. O sea, la definición para el creyente de vivir mal es, no estoy viviendo con Cristo en el centro de mi vida. Y entonces buscamos cómo llenarla con lo que el mundo ofrece. Las diversiones del mundo, ¿no? Los hobbies del mundo, la música del mundo. Y uno puede argumentar, oye, pero es que está padre. Y tú lo escuchas y dices, oye, sí tiene partes padres. Por eso es el engaño. Porque si no fuera atractivo, o sea, es un engaño, un veneno, un alimento para la carne envuelto hermosamente para que sea atractivo a nuestra antigua naturaleza. Cuando tú entiendes, finalmente es un alimento contrario a lo que yo anhelo para mi vida, decides, no, pues yo mejor aquí le bajo. Este switch lo apago. ¿Por qué? Porque hay un deseo en el corazón de que tú quieres identificarte con Cristo. Sensible de corazón. Un corazón limpio finalmente es un corazón sensible, un corazón en el cual Dios puede manifestarse sin problema. Entonces, viendo al fulano y viendo a vos, hoy es el día en que nosotros podemos decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú hagas en mí, que tú produzcas en mí ese deseo, esa voluntad para ir todos los días a ti y pedirte un corazón sensible. Hoy. O sea, no hagas grandes retos, o sea, grandes así propósitos, grandes proyectos. Dile a Dios, hoy yo quiero tener un corazón sensible. Si Dios te permite vivir mañana dile lo mismo. Dios, dame un corazón sensible. Dame un corazón que sepa escucharte. Y si Dios te permite un día después de mañana, vuélvele a decir lo mismo. Y a lo mejor me preguntas, y bueno, ¿y por qué todos los días? ¿Qué acaso a Dios se le olvida? Mira, a Dios no se le olvida, al que se le olvida es a nosotros mismos. Y lo que Dios busca es que tú puedas encontrarte en una racha de días que se conviertan a lo mejor después en semanas, y después en meses, y después en años, y donde tú puedas decir, Dios, mi vida refleja que te he creído. Mi vida refleja que estoy buscando lo que tú siempre has querido hacer en mi corazón, darme una vida limpia. Cuando David escribe el Salmo 51, uno de los pasajes así que más resaltan en este texto es cuando él le dice a Dios, Dios, crea en mí un corazón limpio. Fíjate, el punto de partida cuando Dios nos llama a acercarnos a Él es, ¿quieres más de mí? Déjame limpiar tu corazón. Porque de un corazón limpio surge todo lo que satisface nuestra vida. La palabra de Dios dice, a ver si lo tenemos por ahí, dice en Hebreos 12:14, lo ponemos por favor, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad en tu vida la produce el Señor. Pero dice, y fíjate cómo está así escondido tu responsabilidad en este pasaje, dice, síguela, sigue la paz y sigue la santidad. Si tú quieres ser limpiado por Dios, tú vas a poder ver más de Dios en tu vida, más gozo, más paz, más paciencia. Cuando estas cosas faltan en nuestra vida,
nada más es un indicador, así como el tablero del auto que te dice, oye, andas bajo, anda bajo el nivel de santidad. Y entonces el propósito de Dios es que nosotros distingamos claramente entre lo que conviene y lo que no conviene. Porque dice la Biblia, a libertad fuimos llamados. Pero aguas, no uses de tu libertad como una ocasión para la carne. Puedo hacer todo, pero dice la Biblia, no todo conviene. Lo que conviene es lo que le agrada a Dios. Lo que conviene es lo que abona a esa vida santa. Entrégate al hermoso proyecto de decirle a Dios hoy, Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero dejarte que me limpies, quiero que produzcas en mí un corazón sensible. Este solo hecho te va a permitir ponerte a salvo de entrar en el canal que entró este pariente, que entró este fulano, que cuando tiene la oportunidad de entrar al proyecto de Dios, pasó de largo, pasó indiferente. ¿Por qué? Porque fue insensible, porque no pudo captar lo que Dios le estaba proponiendo. Vamos a leer versículos 2 al 4. Entonces, él tomó a 10 varones, Booz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Aquí captamos, la palabra de Dios nos muestra otro elemento, otra característica de este fulano. Este fulano era una persona que sabía reconocer las oportunidades de negocio. Cuando él escucha, oye, hay unas tierras que se venden por aquí de un pariente tuyo y pues tú pones el precio, ¿no? Imagínate. En ese momento dice, claro, yo redimo. Una persona que piensa para sí mismo, una persona que busca lo suyo, es lo que la palabra de Dios llama una persona egoísta. Y una persona egoísta nunca disfruta su vida, porque siempre que logra algo, quiere más. Siempre que tiene algo, que consigue algo, busca algo diferente. Y por eso no se puede disfrutar la vida. Ahora, esto que vemos en cuanto a la compra de estos terrenos, es exactamente lo mismo que pasa en todas las áreas de nuestra vida. Piensa, por ejemplo, en el aspecto de nuestras relaciones personales. Quizá en la más importante, la relación matrimonial. Dios diseñó el matrimonio no para personas egoístas. Una persona egoísta en el matrimonio está destinada al fracaso, porque en el matrimonio Dios lo diseñó para dar. Cuando tú lees, por ejemplo, también en Corintios, como Pablo les dice a los jóvenes y a las jóvenes, quien llega al matrimonio llega para agradar a su mujer, en el caso del hombre, y agradar al hombre en el caso de la mujer. Pero cuando el hombre o la mujer llegan al matrimonio y piensan, a ver, yo me casé para que mi pareja me haga feliz, para que mi pareja me cuide, para que mi pareja me dé, para que mi pareja me atienda, entonces es una relación completamente diferente a la que Dios planeó. Pero cuando la pareja entiende, a ver, en el matrimonio me toca a mí dar, y Dios le dice al hombre, hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y a la mujer le dice, mujer, respeta a tu marido, honra a tu marido como al Señor. Y cuando los dos van a dar al matrimonio, la relación se disfruta. Pero aquí vemos a un fulano, que era fulano en toda la extensión de la palabra. Quería los beneficios, quería
las oportunidades materiales. Quería en un sentido, y esto lo entendemos muy bien, si me conviene lo hago. Si me conviene. No si es de beneficio para alguien más, no estoy pensando en el otro, no estoy pensando en el prójimo, estoy pensando en mí mismo. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Entonces Booz replicó: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Qué bueno que tienes interés en las tierras, pero este asunto no es un asunto nada más comercial, es un asunto moral, es un asunto espiritual. Tienes la oportunidad de darle nombre, de continuar el nombre del difunto Elimelec. Y es entonces cuando surge el verdadero motivo por el cual esta persona dice: no, yo paso. Él dice: yo no puedo redimir porque va a afectarme. Yo no puedo redimir porque mi heredad se puede ver menoscabada. Y vemos entonces el contraste, la diferencia entre la actitud de Booz, a la cual estamos invitados tú y yo, y la actitud del fulano. Booz está pensando: no me importa hacer a un lado mi nombre, no me importa hacer a un lado mi apellido, no me importa hacer a un lado mi familia para que el primogénito sea nombrado a nombre de Elimelec. Si esto es la voluntad de Dios, si esto es lo que Dios tiene para mí. El fulano nada más dijo: esto no me conviene. Y a partir de ese momento, el fulano desaparece de la historia. En la historia de la Biblia solamente aparece en el momento en que tuvo la oportunidad. Cuando la desecha, sale de la escena. Y ahí sigue la historia de Booz, de Ruth, porque buscaron la voluntad de Dios y qué maravilla se encontraron. Se sumergieron en un proyecto donde Dios los invitó a participar de la genealogía nada más y nada menos del Salvador. A la luz de este pasaje, donde vemos la actitud de Booz en contraste con la actitud del fulano, vemos una invitación para nosotros. Porque ponte a pensar en esas situaciones, en esas circunstancias, donde tú tienes la oportunidad de hacer algo por alguien. Pero entonces viene el pensamiento: es que no me conviene. Ahí, antes de seguirte así de frente con la respuesta práctica de no me conviene, ¿por qué no te preguntas qué haría Cristo? Me viene a la mente así el pasaje donde Jesús habla sobre aquel israelita que fue asaltado en el camino por unos ladrones, golpeado y dejado ahí medio muerto. Y empezó a pasar junto al camino varias personas, un levita, un sacerdote, ¿no? Y lo volteaban a ver: no, es que si me detengo a ayudarlo voy a llegar tarde, ¿no? No, está bien sucio, si capaz que lo intento ayudar y cargar y me va a ensuciar mis finas vestimentas, a lo mejor dijo el sacerdote, ¿no? Y todos pasaron de largo, hasta que pasa un samaritano. Y dice Jesús que movido a misericordia se detiene, lo levanta, lo venda, lo lleva a una posada, le paga al de la posada para que lo atienda. Y Jesús dice: Él hizo lo que a Dios le agrada. ¿Cuántas veces nosotros vamos a tener la oportunidad de pasar junto a personas que solamente tú vas a poder ayudar, que solamente tú vas a poder hacer algo por ellas? Y ahí va a venir fuerte la voz de la naturaleza antigua que te diga: no te conviene, síguete de frente. O va a venir la voz del Espíritu, y va a venir también la voz del Espíritu que te diga:
Cristo lo haría. ¿Pero a cuál vas a obedecer? Vamos a leer Eclesiastés 9, versículo 10, la primera parte. Es un aliento lo que dice este pasaje. Dice: todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Va a haber situaciones donde solamente en la fuerza de Dios tú vas a poder decidir hacer lo correcto. Dice en el Nuevo Testamento: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. El cristiano sensible, el que tiene un corazón limpio, el que tiene un corazón que está dispuesto a hacer lo que Cristo haría, siempre está dispuesto a dar. Un corazón así, un corazón que ama, es un corazón que sabe que lo que tiene, todo lo que tenemos, Pablo dice, y yo creo que ahí si somos honestos, nos podemos sumar todos nosotros. Pablo dice en el Nuevo Testamento: nada tengo que no haya recibido. Nada tengo que no haya recibido. Y si lo recibiste y Dios te lo puso para que lo administraras, cuando tienes la oportunidad de ayudar a alguien, ¿qué vas a decir? Yo no redimo, puede afectarme. O vas a decir: Dios, tú me estás dando esta oportunidad de amar, de ayudar. Boaz y Ruth finalmente se casan, tienen un hijo, y ese hijo se llama Obed. Y de la noche a la mañana, esa mujer, Noemí, que había regresado a Belén con las manos vacías, y ya se acuerdan, ¿no? Amargada, ¿no? Ahora la gente de la ciudad le dice: qué bienaventurada eres. Vamos a leerlo, versículos 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Hablan del hijo que ya había nacido. Loado sea Jehová. Es interesante, el nombre Obed significa adorador, alabanza, loor. Loado sea Jehová. Sigue diciendo el versículo 15: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. No había más bendición desde el punto de vista familiar para un israelita que tener 7 o más hijos. Ya con 7 hijos estaban bien bendecidos. Aquí veo muy poca bendición. Si todos nosotros realmente pusiéramos como propósito de nuestra vida la voluntad de Dios, empezaríamos por esta sencilla petición: Dios, dame un corazón limpio. Porque un corazón limpio es un corazón sensible. Porque un corazón limpio es un corazón en el cual Dios puede manifestarse poderosamente, un corazón que puede producir fruto. Y donde tú puedes estar completamente seguro que cuando Dios voltea a ver tu vida, no ve hombre, mujer, joven, viejo. Él ve un corazón que en sus manos puede ser ampliamente utilizado. A veces nosotros tendemos a ver a nuestro alrededor y decir: oye, es que somos bien poquitos creyentes. Y Dios no ve números, Dios ve corazones. Si tú quieres ser un corazón puesto en las manos de Dios, las cosas y los planes que Dios tiene para ti, no nos los vamos a acabar. Porque Él dice: yo me voy a encargar de hacerte fructificar. Obed es el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Un corazón sensible
va fácilmente a escuchar la propuesta, la oferta que Dios tiene para él. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y a través de ella ver la importancia que tiene a tus ojos un corazón sensible, un corazón limpio, un corazón que se ha definido en buscarte a ti como lo más importante. Señor, gracias por recordarnos que esta lucha constante que vivimos entre hacer lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que nos agrada, y hacer aquello que tú harías, es una batalla constante. Danos un corazón que pueda ver, que pueda escuchar, que pueda captar en cada paso que damos las oportunidades que tú vas poniendo delante de nosotros. Gracias por estas personas que en su momento decidieron por ti, decidieron participar de ese proyecto. Porque hoy a través de sus vidas nos alientas a nosotros. Porque no hay nada, no hay ningún aspecto que no pongamos en tus manos que no sea verdaderamente bendecido y haya fruto atrás de él. Te damos muchas gracias. Te pedimos tu bendición sobre esta enseñanza en nuestro corazón. No nos dejes salir igual. No nos dejes continuar buscando lo nuestro. Enséñanos a buscar lo tuyo. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.